Vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla. Y ahora todos están viendo la presentación. Ok, bueno. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta, esta tarde noche con nosotros. Es un horario que puede ser un poquito complejo, entonces gracias porque estar aquí puede representar pues como dificultades para alguno, pero estamos aquí para poder aprender todos. Yo trabajo en el comité de rehabilitación y hago parte del staff de movilidad y sedestación de niños y me desempeño sobre todo en rehabilitación infantil, pero cuando estaba preparando esta conferencia me di cuenta que es un tema que no es solamente de la población infantil y que puede que la población adulta presente estas mismas dificultades, entonces por eso decidí ampliar un poquito el tema. Vamos a hablar también de eh, adultos en diferentes edades, pero tengo mi sesgo con la infancia porque trabajo sobre todo en esta población. Con esta charla, nuestros objetivos de aprendizaje son poder reconocer un usuario dependiente para la movilidad, identificar las necesidades de movilidad y posicionamiento para el usuario dependiente, seleccionar la mejor opción de movilidad manual para el usuario y su cuidador. ¿De dónde sale esta charla? Entonces, esta charla se me ocurre la idea porque pues hemos hablado de muchos temas ya en los otros ciclos, pero a mí siempre me ha inquietado ese usuario en el cual vemos en la consulta, que vemos en una evaluación y que digamos que se sostiene sentado. Entonces, como se sostiene sentado, muchas veces caemos como en ese error de solicitarle un dispositivo muy básico porque se sostiene sentado. Pero tal vez ese sentarse solo, ese controlar la cabeza, controlar el tronco, no sean suficientes para tener un buen posicionamiento. Entonces es muy común que veamos estos usuarios en unas sillas no muy apropiadas, sentados en sillas estándar. Vamos a ver a través de la charla todo el tipo de dispositivos que se suelen usar y que estas sillas a través del tiempo les van a causar problemas. Entonces, a pesar de que son pacientes que tienen control postural, puede que tengan los mismos riesgos o tal vez mayores digamos, por dejarlos sentar en este tipo de sillas inapropiadas a largo plazo. En algún ciclo pasado, no recuerdo en cuál, Kendra Benz nos decía que un usuario se sienta en una silla estándar por 2 semanas y termina sentada en la misma silla por 2 años. Entonces la idea es evitar eso, ¿cierto? Primero, pues, ¿por qué lo sentamos en un, por qué llegó a esa silla, ¿cierto? Evitar como el uso de sillas inapropiadas desde el principio, ¿cierto? Porque sabemos que si decimos va a ser en un ratico, pero miren ya lo que nos dice Kendra, eso termina siendo por 2 años. ¿Y por qué se queda? Es una pregunta que me hacía yo también, ¿por qué se queda sentado 2 años en una silla inapropiada? Es que no lo estamos viendo, no lo estamos revisando, no está asistiendo a procesos de rehabilitación. Entonces, la invitación es a que tengamos los ojos puestos en estos usuarios para que determinemos rápidamente si no están en el dispositivo apropiado y hagamos un cambio. ¿Cómo describimos entonces a ese usuario sin capacidad de autopropulsión? Entonces, ese es un usuario que no va a tener capacidad de autopropulsarse ni con uno, ni con los dos miembros superiores, ni con uno, ni con los dos pies, ni de manera manual, ni de manera motorizada. Es decir, es un usuario al cual ya le hemos probado todas las medidas posibles para que propulse la silla y no tiene la capacidad, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que puede ser posible que no me está no me quiere pasar el PowerPoint. Ok. Puede ser posible que, pues lo digo, esto lo adicioné yo, pero porque en nuestro medio podemos ver esto, que sea que el usuario tenga el potencial
de capacidad de autopropulsarse por un dispositivo motorizado, por algún otro tipo de dispositivo, pero al cual o no tenemos acceso por temas económicos o porque tenemos barreras. Ya sabemos que las barreras pueden ser actitudinales, arquitectónicas, del entorno mismo, que en ese momento no son posibles de modificar. Entonces, en el momento en que estamos evaluando, en ese momento no las podemos modificar, pero en nuestro plan, digamos que deberíamos incluir poder darle una solución a mediano y a largo plazo a esas barreras porque es un usuario potencial de autopropulsión. Entonces, no quedarnos pues como que siempre con la idea de que no lo puede hacer. Entonces, el usuario sin capacidad de autopropulsión se va a estar incluido en muchos grupos de edad, como les decía inicialmente. No vamos a hablar solamente de niños, podemos hablar de un adulto joven o de un adulto mayor. Entonces, simplemente que cumpla pues como con las características que describí anteriormente. Se incluyen muchas categorías de diagnósticos. Y es importante recordar que en rehabilitación, dos usuarios con diferentes diagnósticos pueden tener un funcionamiento similar. Entonces, personalmente, a mí no me gusta como categorizar las sillas con diagnósticos, como decir la silla de ruedas para parálisis cerebral. No, la silla se adapta al usuario y a sus necesidades y no simplemente a un diagnóstico. Entonces, aquí se incluyen muchas condiciones de salud que pueden ser muy diversas, pero que ya dentro del funcionamiento de la persona pueden parecerse y requerir un dispositivo similar. Importante tener en cuenta con los usuarios, entonces empezar a cambiar como el chip, que nosotros adaptamos la silla al paciente y no al contrario, no adaptamos el paciente o el usuario a la silla, que es lo que vemos con frecuencia con este tipo de usuarios, ¿cierto? Que terminan adaptándose a lo que les entregaron y ahí es donde vemos pues como las complicaciones. Es muy frecuente que los usuarios dependientes les suministren sillas estándar o sillas donadas, ¿cierto? Que no cuenten pues como con el debido proceso de adaptación, pero tenemos que tener en cuenta que todos somos muy diferentes, muy diversos. Entonces, cada persona va a necesitar su silla con su proceso de adaptación y no, pues si es una silla definitiva para usar el resto de su vida, pues no es que la silla la vaya a usar el resto de su vida, pero si va a usar una silla el resto de su vida, pues tiene que ser una silla personalizada. Recordarles también pues que antes de hacer cualquier intervención en salud, nosotros estamos obligados a el juramento que hicimos, que es primero no hacer daño, ¿cierto? Entonces, no, pues sí, si no podemos generarle un beneficio al usuario, pues tampoco le vamos a generar un daño, ¿cierto? En este principio, entonces, mantener el bienestar, por lo menos mantener la condición del usuario y no empeorarla por medio de una intervención que vayamos a hacer. Evitar accidentes o lesiones, muy importante tener todo esto en cuenta, porque son dispositivos que podrían ocasionar problemas. Y les traigo varias reflexiones y a las cuales debemos, digamos que pensar cuando estamos con un usuario de este tipo, y es que si cuando vamos a ser propulsados, la silla requiere más que 4 ruedas, ¿cierto? Porque muchas veces entonces creemos que como el usuario se puede sostener sentado, entonces lo único que necesitamos es una base para movilizar, para desplazarlo de un punto A a un punto B. Em, que el usuario es dependiente, que de pronto hasta tiene dificultades en su comunicación, entonces la configuración de la silla no importa, ¿cierto? Entonces ahí es donde caemos en el error de adaptar dispositivos que probablemente no van a ser apropiados. Una pregunta muy importante, ya que entonces este usuario, como se sostiene sentado, entonces vamos a evaluarlo digamos que de una manera más superficial. No deberíamos entonces aplicar, digamos, todo lo que hemos venido tratando en otros espacios y en otras conferencias acerca de la evaluación correcta del paciente. Eso debería cambiar o no porque el paciente se sostiene sentado. Y pues qué debemos o no, qué no debemos considerar. Estas son cosas pues que vamos a resolver en la charla. Entonces,
los objetivos en realidad, de la adaptación de una silla a un usuario sin capacidad de autopropulsión son los mismos de cualquier usuario, ¿cierto? No debemos menospreciar sus necesidades. Los objetivos son promover su potencial funcional, cualquiera que sea, ¿cierto? Pensar en que los usuarios pueden tener una capacidad que en ese momento no está ampliamente desarrollada, pues porque precisamente le hace falta ese producto de apoyo y un proceso de rehabilitación. Entonces hay que pensar en esto, que sea cómodo, ¿cierto? Que el dispositivo sea muy cómodo para poderlo usar, ¿cierto? Vemos muchas, en lugares, en espacios donde yo he tenido que hacer brigadas o entrega de ayudas técnicas y productos de apoyo, es frecuente ver el usuario que tiene dos, tres sillas, una bodega llena de sillas estándar, porque en realidad no son cómodas, no son lo adecuado, entonces estamos haciendo una inversión económica que se va a perder. Que sea estable, que el paciente se sienta estable para que no vaya a tener pues como complicaciones eh, en su cuerpo debido a la inestabilidad. Eso también se relaciona con la comodidad y la estabilidad nos habla también el manejo de la presión, porque un paciente se sostenga sentado o tenga una condición que le genere una movilidad reducida pero no afectación en su sensibilidad, entonces no hace que no tenga un riesgo de generar lesiones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, tener en cuenta que si un usuario va a estar mucho tiempo sentado usando una silla de ruedas, necesita un cojín. Y que sea segura, pues por ese principio de no hacer daño y no ir a generar una lesión adicional. Muy importante tener en cuenta esto. Creo que casi todos los que estamos aquí en esta sala somos profesionales de la rehabilitación y es muy frecuente que cuando pensamos en los niños, pues pensamos en su desarrollo, en que va a desarrollar nuevas habilidades, pero tenemos la tendencia a pensar que el niño con movilidad reducida o que no desarrolló la marcha, pues ya, ahí pues como que se acabó su desarrollo. Y la idea es que por historia natural el niño también puede presentar cambios, el niño y el adulto, pues con alguna condición de salud, ¿cierto? Puede hacer que simplemente la historia natural de la condición haga que haya cambios y cambios para mejorar su funcionamiento, o que por medio de apoyos terapéuticos también podamos mejorar su funcionamiento. Entonces no quiere decir que el usuario que hoy no tiene capacidad de autopropulsión, después de un proceso de 6 meses, un año, esto no pueda cambiar. Entonces, a los usuarios hay que estarlos reevaluando constantemente y preguntándonos si necesitan un apoyo por rehabilitación. Casualmente nosotros ayer tuvimos staff y comentábamos esto, o sea, que tanto estamos trabajando porque, bueno, hoy este niño no tiene la capacidad para usar una silla motorizada, pero es que uno no se siente en una silla motorizada y ya arranca a usarla, ¿cierto? Tiene que pasar por un entrenamiento y tiene que pasar por unas pruebas antes de que nosotros digamos que no es candidato a este tipo de movilidad. Entonces, la invitación es eso, a que cada día nos replanteemos y nos estemos preguntando qué va pasando con el usuario. Vamos a recordar también entonces los 8 pasos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud desarrolló este proceso es para todos. Nadie que necesite una silla de ruedas puede estar por fuera. Wii hizo esta gráfica que es súper bonita y que nos hace de una manera más fácil mostrar los 8 pasos. Entonces, siempre que estemos pensando en un usuario que potencialmente requiere una silla de ruedas, pensar en que ningún paso es más importante que otro. Todos los pasos son iguales de importantes para que el proceso sea apropiado. Hoy vamos a hablar un poquito más del paso 2, que son los estudios o esa evaluación, del paso 3, que es la prescripción, y el paso 7, que es la capacitación. Pero, como les dije, todos son igual de importantes y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, siempre que tengan un usuario de silla de ruedas, piensen en que hay que pasar por todo eso. Ahora, entonces, estamos con
El usuario con dependencia para la propulsión, entonces cuando lo vamos a evaluar, vamos a pasar por ese primer punto que es la evaluación, vamos a tener que expandir esa evaluación. Al contrario de lo que pudiéramos pensar, ¿cierto? En que de pronto podría ser una evaluación más fácil, más corta y podríamos saltarnos ciertas partes del proceso. Este es un usuario que va a requerir un paso más y es la evaluación del cuidador también. Vamos a ver más adelante qué vamos a evaluar en el cuidador. Y muy importante, el entorno, ¿cierto? Porque el entorno va a hacer que tomemos decisiones respecto al dispositivo. Entonces empezamos con el usuario. En el usuario entonces vamos a tener que evaluar aspectos físicos como aspectos cognitivos, ¿cierto? Aspectos físicos que ya vamos a hablar, pero también entonces esas habilidades cognitivas cómo están y como ya les estaba diciendo, qué tan susceptibles son de modificar, porque no es, la idea no es pensar como que el paciente ya es así y así se va a quedar, no. Tenemos que abrir nuestras mentes y promover, digamos, ese potencial que tienen ahí. Entonces, preguntarnos si puede propulsar una silla manual, si no puede propulsar una silla manual, ¿será que de pronto requiere una silla motorizada? E inclusive, si podría beneficiarse de un sistema motorizado, pero tiene grandes retos en la movilidad de sus miembros superiores, entonces establecer si pudiera beneficiarse de controles alternativos para la propulsión de una silla motorizada, antes de decir no, ¿cierto? O sea, estamos este tema el usuario dependiente es el último que llegamos después de considerar todos estos aspectos. No vamos a hablar de cómo seleccionar una silla motorizada o seleccionar una silla manual, porque pues no es el objetivo de esto, pero sí les recuerdo que existen algoritmos que nos indican cuáles son las intervenciones que debemos realizar para entrenar un usuario antes de determinar si un usuario es candidato a movilidad manual o movilidad motorizada. Entonces, cuando nos llega el usuario que de entrada no vemos que tiene la capacidad de desplazarse manualmente en una silla, entonces debemos pasar por un proceso de estudio, de análisis y de entrenamiento en los puntos importantes que son la fuerza, la velocidad y la frecuencia de propulsión para determinar si requiere una silla manual para la autopropulsión o una silla motorizada o si finalmente entonces vamos a seleccionar la silla de ruedas manual para propulsión por terceros. Recordemos entonces en el usuario que vamos a evaluar. Tenemos que hacer una muy buena evaluación física, determinar cómo vamos a lograr que ese usuario esté estable, ¿cierto? Vimos que hay complicaciones asociadas al uso de dispositivos inapropiados. Entonces, la idea es que el paciente esté muy estable y eso lo vamos a lograr estabilizando la pelvis, que de la pelvis depende todo el posicionamiento del cuerpo, entonces de la pelvis va a depender el control postural, que esté bien alineada la columna, que tenga un buen control cefálico, una adecuada visión y entonces el ángulo de la visión va a hacer que el usuario pueda interactuar con el entorno, pero adicionalmente también si es un usuario que por medio de la cara o de sus ojos pudiera en algún momento manejar ya sea una silla o controles para la comunicación o algo así, pues entonces debemos posicionarlo muy bien. Y recordar pues que la pelvis depende del el posicionamiento de los pies, entonces si no tenemos los pies con un apoyo apropiado, pues de ahí para arriba va a ser muy difícil que el usuario esté bien posicionado. También recordarles pues como el concepto de las huellas de la sedestación de Sharon Sutherland, que nos habla de un orden en el cual debemos seleccionar e ir configurando la silla. Primero la huella inferior, que es todo lo que está en contacto en la parte inferior de la silla, luego la huella posterior, luego la huella lateral y luego la huella anterior. Aquí es muy importante en este usuario, estos son los usuarios que tienen la tendencia a que los veamos llenos
llenos de cosas. Yo iba a poner aquí una foto y finalmente no, veo que no me quedó, súper amarrados a la silla, ¿cierto? Porque creemos que lo tenemos que tener pegado a la silla porque puede ser un usuario que por su condición cognitiva entonces se mueve o que tenga espasmos o que tenga movimientos distónicos, entonces lo tenemos que amarrar a la silla. En realidad la estabilidad no va a depender de qué tan amarrado, qué tantos soportes anteriores tengamos con el usuario. Por eso la huella anterior, o sea, todo lo que va en la parte anterior del cuerpo, es lo último que seleccionamos en la configuración de una silla. De nada me sirve yo tener un soporte anterior de tórax o que llamamos pechera un cinturón pélvico si la pelvis del usuario, esa huella inferior, no está bien eh, ubicada. Entonces, recordar todo esto cuando estamos evaluando los usuarios para que en realidad logremos encontrar esa comodidad y promover el funcionamiento del usuario. Entonces buscamos esos factores que van a asegurarnos que el usuario tenga un buen control postural, que esté bien equilibrado, que tenga liberación de presión, que pueda, tenemos que preguntarnos cómo están sus funciones corporales básicas, entonces, y promover pues como el funcionamiento apropiado. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo está la respiración del usuario, si la postura que tiene promueve una respiración adecuada, o si al contrario, esa posición en la que está, esa sifosis, está haciendo que se afecte su respiración, su deglución, lo que ya hablábamos del campo visual. Entonces, si yo no tengo todo mi raquis alineado y entonces mi control cefálico no está bien, entonces, ¿cómo va a estar ese ángulo de visión y cómo voy a estar interactuando con el entorno? La comunicación, ya sea asistida o verbal, cómo el dispositivo puede promoverla o entorpecerla, cómo puede el usuario completar las actividades, si bien es un usuario del que estamos hablando que es parcialmente dependiente o completamente dependiente, puede que el dispositivo nos ayude a que participe en algunas actividades de la vida diaria. Y pensar también en el transporte del dispositivo, que ya lo vamos a ver. Adicionalmente, muy importante tener en cuenta cómo ese usuario hace sus transferencias. Es otro error que frecuentemente vemos, que no hacemos esta pregunta, no lo evaluamos y entonces hacemos que seleccionemos un dispositivo que va a interferir en las transferencias, tanto para el cuidador como para el usuario. O si el usuario usa un dispositivo como una grúa, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cómo va a hacer esa interacción entre la grúa y la silla va a ser importante para seleccionar el dispositivo. Entonces, cómo se engancha la grúa, qué tamaño tiene, si la base tiene que ingresar en la parte inferior de la silla, cómo es esa interacción para que lo tengamos en cuenta al seleccionar el marco, la base, el tamaño de la silla. Si el usuario puede hacer las transferencias de manera autónoma, si requiere del cuidador, y si hace esas transferencias apoyando los pies o si las hace sin el apoyo de los pies, porque eso va a ser también que vamos a ver más adelante cómo seleccionemos la altura y los reposapiés. Entonces, aparentemente podría ser un tema un poco ajeno a la selección del dispositivo, pero es muy importante para que lo tengan en cuenta porque frecuentemente vemos que caemos en errores que afectan esta parte. Llegamos a la segunda parte que son los cuidadores, entonces en el usuario dependiente, el cuidador es muy importante porque pues de él depende la movilidad del usuario, entonces si el cuidador no está bien, pues nuestro usuario no va a estar bien, ¿cierto? No va a poder desplazarse, no va a poder movilizarse, que es el objetivo primario de este dispositivo, y fuera de eso vamos a poder tener afectación de la salud y de la calidad de vida del cuidador. Entonces ya son dos personas, entonces en este tipo de pacientes la evaluación es mucho más integral y un poquito más larga. Tenemos que tener en cuenta si el usuario tiene un solo cuidador o varios cuidadores, ¿cierto? Porque si tiene un solo cuidador, probablemente
podamos hacer ciertas cosas más fijas, aunque si ese cuidador llegara a faltar, pues el dispositivo tendría que ser un poquito flexible para que alguien pudiera suplir esta necesidad, pero con mucha frecuencia, yo por lo menos en los niños veo que tienen varios cuidadores, ¿cierto? Entonces en su familia están o los dos padres, o un padre o la madre y un abuelo o un tío, ¿cierto? O el hermano. Entonces, cuando son varios, tenemos que tener en cuenta que todas las partes de la silla que interactúan con el cuidador, pues deben poder ser un poco flexibles para que todos se puedan sentir cómodos y puedan asistir al usuario de manera apropiada. Cómo es la altura y cuál es y cuánta fuerza, cómo está de fuerza ese cuidador eh, para poder propulsar la silla, para evitar que se lesione, porque pues un cuidador lesionado entonces va a hacer que nuestro usuario pues vea afectado su funcionamiento. ¿Y qué comorbilidades tiene ese cuidador, cierto? Sí, yo con mucha frecuencia veo que los cuidadores tienen otras comorbilidades pues unas comorbilidades que pueden afectar el uso de la silla, entonces hay que tenerlas en cuenta para seleccionar estos dispositivos. Y el tercer punto es el entorno, entonces también nos brinda mucha información que va a hacer que tengamos éxito o fracaso en la adaptación del dispositivo. Entonces, ¿dónde lo vamos a usar? Si lo vamos a usar en interiores, si lo vamos a usar en exteriores, si lo vamos a usar en interiores y en exteriores. Entonces vamos a tener que seleccionar diferentes partes y ser un poco más flexibles. ¿Cómo es la accesibilidad a los sitios que frecuenta, donde vive, donde trabaja, donde estudia, a dónde va, ¿cierto? ¿Cómo es su ciudad, ¿cierto? Y cómo se transporta nuestro usuario, ¿cierto? Si se transporta en su carro, ¿cierto? O si hace uso del transporte público. Aquí ustedes ven uno de los típicos taxis que hay aquí en Colombia, ¿cierto? No sé cómo son en otros sitios de Latinoamérica, pero aquí cada vez los taxis son más pequeños y algunas veces los taxis les han hecho una modificación para utilizar gas, entonces el gas está en la maleta, en la cajuela, y hace que no quede espacio para guardar nada en la parte de atrás. Entonces, con mucha frecuencia vemos que eh, pues a mí particularmente, las mamás y los cuidadores de los niños que yo veo, me comentan que tienen dificultades para usar los taxis por este motivo, porque no los llevan, porque les dicen que no es posible transportar la silla. Entonces hay que tener esto en cuenta para la selección del dispositivo, pero también pues se trata de que nosotros como sociedad, más allá de nuestro papel como personal de la salud, pues vayamos trabajando por eliminar todas esas barreras, porque un dispositivo, una silla de ruedas, no es mágica y no va a poder solucionar todos los problemas de movilidad y de accesibilidad del usuario. Entonces, aquí el trabajo en equipo es muy importante porque la idea es ir eliminando barreras. Y yo desde mi consultorio es probable que no pueda eliminar que los taxis sean pequeños, pero como sociedad pues podemos, a partir de muchas cosas, a veces podemos generar cambios en nuestro entorno. ¿Cómo es el lugar entonces de vivienda? Si hay escaleras, si no, entonces estas escaleras como qué tan anchas son, qué tan empinadas son, pendiente, ¿cierto? Si el cuidador va a tener que subir al usuario y a la silla por esas escaleras, todo esto es importante. Nosotros particularmente en el staff de movilidad hacemos visitas domiciliarias por trabajo y social y fisioterapia para establecer toda esta información y poder tenerla en cuenta para la selección del dispositivo. Entonces, viendo pues como toda esta información, vamos a pasar a seleccionar los elementos de la silla, las medidas, los ángulos, la orientación con el espacio, cuál va a ser la base, cuál va a ser el sistema de sedestación. Entonces, miren que en realidad es un paciente, considero yo, que es más complejo, que podría llegar a ser más complejo que el usuario que autopropulsa su silla, porque tenemos más elementos para tomar la decisión.
Entonces, como, ¿qué tipo de sillas tenemos para este tipo de usuarios? Entonces, básicamente podemos considerar todas las sillas, porque la variedad en el funcionamiento de los usuarios es muy amplia. Empezamos con lo más común, ¿cierto? Es muy común que nosotros veamos al usuario dependiente en este tipo de sillas, las sillas de transporte. Son sillas que sirven para hacer un transporte rápido, ¿cierto? Entonces, para desplazarse por cortas distancias y por una corta duración de uso. Entonces, estas son sillas probablemente diseñadas para un usuario que va a usar la silla por un corto periodo de tiempo, porque tiene una condición o una situación de salud que hace que su movilidad se ve afectada, pero que a largo plazo probablemente no, pues si uno requiriera a largo plazo una silla, esta no sería la opción. Generalmente son seguras y estables y medio cómodas pues en interiores y en terreno plano, pero son sillas que como sus ruedas traseras son pequeñas, podrían no funcionar en exteriores y en terrenos irregulares, pueden ser muy incómodas, entonces digamos que pues no es que no, sean sillas malas, sino que hay que considerar para qué funcionan y para qué no. Estas sillas las vemos con mucha frecuencia. Eh, las vemos más en los adultos mayores que en los niños, porque no sé por qué motivo no se usan tanto en los niños, eh, pero entonces vemos esto, ¿cierto? Vemos que el adulto mayor es una silla que es económica, entonces probablemente también eso influya en la selección de este tipo de dispositivos. Como podemos ver en esta foto, miren que es un adulto mayor que a pesar de que tiene control postural en sedente, ¿cierto? No está bien posicionado, no tiene un cojín, las medidas son inapropiadas para sus medidas antropométricas, está quedando por fuera, está prácticamente sentado en los isquiones, tiene una retroversión pélvica, tiene una sifosis, no sabría decirle si es flexible o no, pero probablemente su postura eh, estaría mucho mejor si dispositivo que pudiera generar un posicionamiento apropiado. Entonces, es una silla que no es para personas que tengan retos posturales, ¿cierto? Es una silla que es para un momentico y para una persona que pueda sentarse bien y no necesite nada de posicionamiento. Aunque, como les recuerdo en estas estrellitas que tengo arriba en las diapositivas, nadie en el mundo merece estar sentado en una silla de ruedas sin un cojín. Así tengamos movilidad y tengamos sensibilidad usando la silla porque tenemos una fractura o porque tenemos una condición que hace que no tengamos que usar un acondicionamiento. Deberíamos tener algún cojincito que nos generará confort. Sin embargo, estas sillas generalmente no se usan con cojín, no sé por qué. En estas sillas no se puede adaptar ningún tipo de respaldo, las alturas de los apoyabrazos no es ajustable, tiene un mínimo ajuste de los reposapiés como vemos aquí en la foto, entonces puede que haya alguien que la necesite, pero es muy limitado y generalmente no es el tipo de usuarios del que estamos hablando. Pasamos a la silla estándar, es una silla no ajustable, ¿cierto? Que es diseñada por una persona estándar o promedio, y pues el ser humano no es estándar ni hay un promedio, ¿cierto? Frecuentemente la persona que necesita una silla de ruedas no va a ser como del promedio. Entonces, probablemente no sea lo más apropiado. El eje trasero no es ajustable, son sillas que generalmente son pesadas por sus materiales, entonces esto nos va a generar dificultades en la propulsión. Y aunque estemos hablando del usuario que no se autopropulsa, pues primero recordemos que hay que considerar la propulsión por el tercero, ¿cierto? No porque el usuario no la propulsa, entonces no significa que le vamos a añadir peso al cuidador. Y segundo, pues el usuario podría, digamos que al estar solo en algún momento poder, no sé, acercarse a un mueble, acercarse a algo y entonces pues va a ser más difícil que si ya tiene un reto en su movilidad, encima el peso de la silla no le genere facilidad. También tiene un posicionamiento limitado,
Los reposabrazos pueden ser de altura regulable en algunos casos. Esta silla que vemos, estas dos sillas que vemos aquí en la imagen, no tienen altura regulable, no se pueden remover para hacer una transferencia. En algunas se podría seleccionar un respaldo de tensión regulable, no es lo usual. Y no se puede modificar el basculamiento fijo, que es lo que frecuentemente modificamos con modificar la altura anterior del asiento con la altura posterior del asiento. Entonces, en este tipo de sillas no podemos hacer esto. Luego pasamos a las sillas con marco plegable, ajustables, y digamos que este tipo de sillas ya nos va a permitir modificar muchas más cosas, entonces va a ser más amigable con el usuario con movilidad reducida. Entonces, primero va a tener medidas ajustables, entonces el usuario no va a estar sentado en una silla promedio, que no es adecuada para él, porque él no es promedio. Vamos a poder seleccionar medidas y adaptar las medidas. Los reposapiés y los descansabrazos generalmente pueden ser plegables, abatibles, removibles, entonces esto nos va a dar opciones para favorecer las transferencias, favorecer muchas de las actividades del usuario. El eje trasero puede ser modificable, entonces eso hace que la propulsión pueda ser más fácil, ya sea para el usuario o para su cuidador. Se puede hacer modificación en los casters, entonces esto también nos va a permitir ciertos aspectos relacionados con la propulsión más fácil, con el posicionamiento de los pies. Podemos hacer esto de la basculación fija, entonces podemos modificar la altura anterior del asiento y la altura posterior del asiento para hacer que el usuario esté en una mejor posición y favorecer el control postural y el control de tronco. Este tipo de sillas se construye en materiales más ligeros, entonces eso es un beneficio para el cuidador, como hablábamos anteriormente. Va a permitir cambios y tiene opciones de posicionamiento. Entonces, esta ya es un tipo de silla que nos va a permitir que el usuario realmente pueda estar bien posicionado. Pasamos a las sillas con marco rígido y ajustables. Aquí puse la imagen de una niña porque es muy frecuente que no pensemos en este tipo de silla cuando es un usuario dependiente o en los niños, ¿cierto? Los niños es muy frecuente que se les seleccione la opción anterior, una silla plegable, no sé por qué, pero muchos niños están sentados en sillas plegables. Si es un niño con una condición de salud que va a generar movilidad reducida por el resto de su vida, pues al contrario, debería usar una opción que le permita aprender a manejarla, esta opción a largo plazo. Entonces, si es un usuario que probablemente en la vida adulta fuera candidato a una silla con marco rígido, pues de pequeño, pues iniciemos también por ahí, ¿cierto? Y le quiero hacer cuñita a la idea que les di al inicio y es el desarrollo, ¿cierto? Puede que un niño, pues por sus características, porque tiene brazos cortos, porque no tiene fuerza, entonces no sea capaz de propulsar la silla a una edad pequeño que más adelante, sí. Entonces, si nosotros promovemos que el niño sea autónomo, sea independiente, que se entrene, que use desde el principio una silla apropiada, recuerden eso que hablábamos al principio, que lo sentamos 2 semanas y termina sentado ahí 2 años, entonces si lo sentamos desde el principio en una silla apropiada, pues va a tener menos riesgo de complicaciones y va a aprender. Puede que no tenga un pronóstico de marcha, pero que sí tenga un buen pronóstico de ser independiente, entonces que podamos promover su independencia desde el dispositivo seleccionado. Una silla con marco rígido ajustable pues me va a dar muchas opciones de ajuste, vamos a poder modificar el eje trasero, vamos a modificar los casters, vamos a poder hacer una basculación fija de la que ya hemos hablado, vienen materiales muy ligeros, va a tener cambios, vamos a tener muchas opciones de posicionamiento, entonces es una muy buena alternativa para adaptar a un usuario con dependencia. No tiene que ser la única opción para el usuario independiente. Luego pasamos a las sillas basculantes. Las sillas basculantes nos generan la opción de apoyarnos en la gravedad para poder mejorar la postura, poder también liberar la presión mediante el basculamiento. Nos va a permitir muchas opciones de adaptación de sistemas de posicionamiento avanzados.
Y pues no les voy a hablar mucho del basculamiento porque Sara Munera nos va a acompañar dentro de 8 días específicamente en este tema. Entonces los invito a que nos acompañen también dentro de 8 días porque vamos a tocar basculamiento y reclinación solamente y vamos a hacer mucho énfasis en esto, que es una excelente opción. Finalmente hablamos de los que usan los niños, son una opción que nos solicitan las mamás como porque le evita el estigma de la silla de ruedas, el estigma social que tiene la silla de ruedas, pero desafortunadamente los coches tienen opciones de posicionamiento limitadas. Puede que el basculamiento que tengan sea fijo o que sea limitado, entonces no va a ser, puede que no sea la mejor opción para un usuario que tenga grandes retos en su posicionamiento o alto riesgo de complicaciones. Casualmente hoy vi un usuario que está utilizando un coche y que en este momento va a ser muy difícil posicionarlo y tiene necesidades, habría quedado mejor en una silla basculante. Finalmente, entonces, ¿qué factores influencian la selección del marco? Otros factores para seleccionar ese marco. Entonces, la facilidad para propulsar la silla, la invitación es que se lo hagamos fácil, tanto al usuario como, si ya lo hemos hablado del usuario, hagámoslo fácil también al cuidador. Entonces, pensar en el tipo de ruedas, en el eje posterior, si ese eje lo podemos adelantar para que sea más fácil su propulsión, si lo vamos a adelantar, entonces podemos tener más riesgo de caídas, entonces considerar poner ruedas antivuelco, cómo va a ser el tamaño de la base, cómo va a ser la altura del asiento al suelo para facilitar las transferencias, para facilitar muchas actividades, tener en cuenta que cuando el cuidador agarre el mango, la barra para la propulsión, el codo debe quedar en una flexión de 45 a 90 grados para evitar que se flexione y que pueda generarse dolor o dificultades axiales. Entrenar al cuidador en la forma correcta de propulsar la silla, ya hemos hecho mucho énfasis en la propulsión, la autopropulsión, pero al cuidador también hay que entrenarlo, de cuál es la postura apropiada, y si son varios cuidadores, pues entrenarlos a todos. El equilibrio, la base de la silla que sea amplia para que no haya riesgo de caídas. Si la silla, si el usuario necesita objetos y accesorios adicionales como morrales, como oxígeno, ventiladores, sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, entonces eso va a influenciar el equilibrio de la silla. Hay que tenerlo en cuenta cuando estamos configurándola para que no vayamos a tener riesgo posterior de una caída. El contacto de los pies con el suelo, ya hablábamos de las transferencias y también de algún tipo de propulsión que el usuario pudiera hacer por cortas distancias, pero adicionalmente el contacto con el suelo podría mejorar algunas dificultades comportamentales o algunas alteraciones en el usuario, entonces tenerlo en cuenta, escuchar al usuario y escuchar a su familia cuando requieren algo para no cometer errores. Qué necesidades posturales tiene el usuario y la orientación en el espacio. Ese basculamiento, cómo es el control postural, cómo es la respiración, la deglución, para seleccionar ese basculamiento, si requiere basculamiento y si es fijo, si debe ser fijo o modificable. Entonces, son muchas las opciones, ¿cierto? No es una sola opción, no significa que el usuario entonces, el usuario dependiente simplemente requiera una silla de transporte o una silla estándar, pero que haya hecho énfasis en esa idea, tenemos muchas opciones, hay que hacer una buena evaluación para seleccionar la opción correcta, tener en cuenta que los pacientes cambian, entonces hacer evaluaciones frecuentemente, revisiones mínimamente una vez al año, ¿cierto? Para saber si el paciente mejoró, si hubo una recaída, si hubo una mejoría, si aprendió algo, ¿cierto? Y que su dispositivo actual ya no sea apropiado o tengamos que hacerle alguna modificación. Y para finalizar, pues invitarlos a trabajar en equipo. Esto es algo que yo entre más aprendo de movilidad, menos lo hago sola, ¿cierto? Me apoyo de mi equipo, me gusta trabajar en el staff porque somos varios ojos, varios oídos que estamos escuchando y viendo todas las necesidades del usuario y entre más información tengamos y más trabajemos de manera conjunta, pues el beneficio va a ser mejor para el paciente o el usuario. Aquí está mi correo, si alguien necesita, las personas que me conocen saben que yo puedo trabajar en equipo a distancia, no tenemos que estar bajo el mismo techo. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, la puedo resolver con el mayor gusto si está a mi alcance y si no, buscamos cómo solucionarla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Caro. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Y mientras tanto, vamos a ver el video de nuestro patrocinador de hoy. En el día de hoy te queremos presentar la última incorporación de la línea de cojines J, el J Fusion Cryo Fluid. Este es un cojín que incorpora una nueva tecnología de microperlas de parafina, las cuales permiten controlar la temperatura corporal hasta por 8 horas. Elimina o disminuye la fricción y evita la presencia o aparición de nuevas escaras. Caro, tenemos una pregunta. Victoria pregunta, ¿quién cubre las necesidades de adecuación de las sillas de ruedas? Pues, y hace un comentario, dice, las características socioeconómicas son grandes barreras. Bueno, uno de los puntos de los 8 pasos de la OMS para el suministro de sillas de ruedas es la financiación, ¿cierto? Entonces, pues nosotros aquí en Colombia tenemos un sistema de salud que no tiene incluidas las sillas de ruedas, pero tenemos una figura que se llama la acción de tutela, a través de la cual se accede a derechos vulnerados de manera rápida. No siempre, pero por medio de esta figura se puede acceder a que el sistema de salud nuestro suministre la silla. Pero también tenemos situaciones en las que ni siquiera por esta vía se puede acceder, entonces podemos acceder a la silla ya sea por medio de donaciones, de fundaciones. Nosotros, por ejemplo, en el Comité de Rehabilitación tenemos algo que se llama el Fondo de Solidaridad, entonces eh, suministramos ayudas económicas o se buscan donantes para que el usuario pueda acceder a su dispositivo. Pero es muy importante tener en cuenta que la financiación no es un paso más. O sea, porque me vayan a donar la silla no significa que me voy a saltar todos los pasos o que le van a suministrar un dispositivo no apropiado. El usuario debe pasar por todos los pasos y tener en cuenta cuál va a ser el mecanismo de financiación. O sea, si un usuario, nosotros aquí en Colombia, es frecuente que las emisoras de radio tengan como programas de ayuda, entonces que alguien llame y pida una silla y le entreguen pues cualquier silla. No, la idea es que el usuario tenga una evaluación, una prescripción y después se busque ya de qué manera esa silla que necesita se pueda financiar, ya sea pues por recursos propios, por una fundación, por una donación, pero que sea la silla apropiada. Ok, otra pregunta. Una vez que se definan las características de la silla apropiada para un usuario, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Por catálogos o diseño personalizado? Bueno, la idea esa es la de trabajar en equipo y otro de los 8 pasos OMS, y es que sabemos cuáles son las necesidades y esas necesidades se llevan a una prescripción, ¿cierto? Que es el otro paso. Y en esa dirección luego pasa a la selección del producto. Debe haber un profesional de la rehabilitación, puede ser un técnico. Aquí en Colombia es frecuente que también fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales trabajen con los proveedores y ellos son los que engranan, digamos que ese proceso de pasar esa prescripción a un dispositivo que existe, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos ideamos una cosa en la mente muy chévere, muy bacana, esto es ideal para el paciente, pero resulta que comercialmente eso no existe.
Entonces, debe haber alguien con el conocimiento suficiente clínico, pero también de los dispositivos comerciales que existen, que hagan que ese dispositivo, que todas esas opciones que necesitamos, sí se puedan configurar en un dispositivo. Entonces, es un profesional encargado de ese punto. Ok, otra pregunta. Que pues te dicen si no escribes más de una silla, sobre todo en pediatría, además del coche, para facilitar el traslado de paciente y cuidador, y luego en domicilio y por más horas posturales. Menciona que en Argentina inclusive están cubriendo butacas para el auto. En el mundo, sí, pues en Estados Unidos, en Europa, se pueden tener acceso a varios dispositivos. Yo personalmente, por las barreras que tenemos actualmente en el acceso, busco que por lo menos se pueda acceder a un dispositivo, porque lamentablemente nuestros usuarios, por esta situación que tenemos, que no están incluidas, no están reconocidas, o sea, sí se reconoce el derecho, ¿cierto? Porque nosotros eh, tenemos la convención de las personas con discapacidad en Colombia, pero esto no se sabe quién la debe aplicar, ¿cierto? Entonces, para efectos prácticos, las personas tienen grandes barreras para acceder a una silla de ruedas. Entonces, digamos que de manera personal yo busco que por lo menos tengan una, ¿cierto? Es probable que haya usuarios que necesiten más de una, pero en este momento nuestro objetivo es que por lo menos tengan un dispositivo apropiado. ¿Podría haber el caso? Sí, pero es bien difícil que justificar un segundo dispositivo en un país como el nuestro que ni siquiera un dispositivo lo aprueban. Ok, y ya la última para terminar y las demás nos quedarían pues para responder en el aula virtual. Si consideras que sería adecuado desarrollar un sistema de posicionamiento y locomoción de bajo costo como una solución transitoria antes de llegar a ese dispositivo definitivo, si se tiene en cuenta pues todos los lineamientos que se expusieron para el desarrollo, educación, etcétera. Pero no entendí muy bien. Eh, lo que yo interpreto es que si mm, consideras que sería una buena opción tener una solución transitoria, no tener una definitiva de esa silla, sino que algo que sea de menor costo. Dependiendo de la situación, ¿cierto? O sea, primero, una silla de ruedas no implica que un paciente no pueda caminar, ¿cierto? Entonces, como hablábamos de desarrollo de procesos de rehabilitación, entonces puede que un usuario tenga una necesidad de movilidad en silla, pero que también esté en un proceso de rehabilitación donde necesite otros dispositivos y que pueda lograr la marcha, ¿cierto? Existen también situaciones en las cuales hay condiciones de salud, por ejemplo, en los usuarios que tienen una enfermedad aguda y que están desacondicionados, desnutridos, que están muy delgados, muy débiles y que requerirían algo transitorio antes de definir un dispositivo pues como ya a largo plazo. Si es una situación que vivimos, yo trabajo pues también en Remeo, que es una institución donde tenemos pacientes con enfermedades agudas y desearíamos este tipo de dispositivos como transitorios, pero el problema es que aquí en Colombia pues yo no puedo decir como, pues no hay cómo, ¿no? Ahí digamos que echamos mano de fundaciones, nosotros por ejemplo en el comité de rehabilitación, entonces solicitamos que nos presten sillas en un banco de ayudas técnicas que tenemos, o de pronto pues hay municipios que tienen bancos de ayudas técnicas, entonces también es una invitación a poder crear este tipo de espacios en las alcaldías, en los programas de discapacidad, en las instituciones, donde pudiera ser que se tuvieran este tipo de dispositivos transitorios antes de seleccionarlo. Pero digamos que en este momento, pues como cada quien hace lo que mejor puede en su institución donde trabaja. Ok, bueno, muchas gracias, Caro, por tu tiempo, por compartir el conocimiento pues con todos nosotros. Les recordamos a todos el diligenciamiento de la encuesta, que es importante para valorar la charla de hoy y para temas de asistencia y de certificación.
Caro, se quiere despedir. Bueno, no, muchas gracias por haberme escuchado. Los invitamos a la próxima conferencia, como les dije, va a estar muy buena. Sí, todavía faltan 2 conferencias en el ciclo. Entonces, pues, para y por aquí nos estemos viendo. Ok, entonces feliz noche a todos y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Hasta luego.